En la tarde del 23 de febrero del año 1981, las galerías del Congreso de los Diputados en Madrid albergaban una sesión ordinaria de investidura. Los diputados votaban la elección de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno tras la dimisión de Adolfo Suárez. A las 6:22 de la tarde, la puerta del hemiciclo se abrió de golpe. Un teniente coronel de la Guardia Civil, al mando de 200 agentes armados con subfusiles, irrumpió en la sala al grito de «¡Quieto todo el mundo!», y ráfagas de metralla retumbaron contra el techo de la Cámara Parlamentaria. Aquella imagen del teniente coronel Antonio Tejero Molina, pistola en mano, daría la vuelta al mundo como el símbolo de un intento de golpe de Estado que paralizó el corazón de la joven democracia española. Durante 18 horas agónicas, la nación entera aguardó en un silencio helado el desenlace de una crisis que amenazaba con devolver al país a las sombras de la dictadura. Sin embargo, detrás de las imágenes de los tanques recorriendo las avenidas de Valencia y los disparos en el Congreso, se escondía una trama política mucho más compleja, siniestra y manipulada de lo que la versión oficial contaría durante décadas. El verdadero enigma de aquella jornada no era la figura fanática de Antonio Tejero. La gran incógnita que paralizó a los servicios de inteligencia y a la clase política de la época era la identidad de la mente pensante del complot, la misteriosa figura conocida en clave como el elefante blanco. ¿Quién era realmente el líder que debía cruzar las puertas del Congreso para asumir la jefatura de un nuevo gobierno de concentración nacional? ¿Hasta qué punto el golpe del 23 de febrero fue una intentona militar pura o una maniobra política diseñada en los despachos del poder para reconducir la transición española? ¿Y qué papel jugaron los servicios secretos y las altas esferas del Estado en los meses previos al asalto parlamentario? En este viaje a uno de los capítulos más convulsos de la política española contemporánea, analizaremos las actas secretas, los testimonios de los protagonistas y las sombras sin resolver del 23 de febrero. Para entender el ambiente de crispación que desembocó en el asalto al Congreso, debemos situarnos en la España de principios de 1981. La joven democracia, construida tras la muerte del dictador Francisco Franco, atravesaba por su momento más crítico. La crisis económica asfixiaba a las familias, el desempleo se disparaba y la banda terrorista ETA ejecutaba atentados sangrientos casi a diario, asesinando a decenas de militares, policías y civiles en un clima de tensión insostenible. En los cuarteles militares, el malestar contra el gobierno de Adolfo Suárez era absoluto. Sectores del ejército consideraban que la legalización del Partido Comunista y la aprobación de los estatutos de autonomía ponían en peligro inminente la unidad de la patria. La figura del presidente Adolfo Suárez se encontraba completamente desgastada, acosada tanto por las tensiones internas de su propio partido como por la presión del estamento militar. A finales de enero de 1981, acorralado y sin apoyos, Suárez presentó su dimisión por sorpresa, pronunciando una frase premonitoria: «No quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España». Lo que la opinión pública ignoraba era que, durante los meses previos a la dimisión de Suárez, en diversos círculos políticos y militares de Madrid se gestaba una estrategia conocida como la Operación Armada. El ideólogo de esta maniobra era el general Alfonso Armada, un militar de alta graduación, antiguo preceptor y hombre de máxima confianza del rey Juan Carlos I. La propuesta de Armada no consistía en un golpe militar tradicional al estilo sudamericano para instaurar una dictadura fascista. Su plan consistía en aprovechar el descontento militar para forzar un golpe blando o reconducción constitucional. La creación de un gobierno de concentración nacional presidido por el propio general Armada, donde daría entrada a ministros de todas las fuerzas políticas, desde la derecha hasta los partidos de la oposición. Para ejecutar el plan, el general Armada necesitaba un detonante, un evento de fuerza que justificara la intervención del estamento militar como salvador de la patria. Fue en este punto donde las trayectorias del estratega político y del militar fanático se cruzaron. Armada reclutó para la fase operativa al teniente coronel Antonio Tejero, un oficial ultraconservador que ya había participado en tramas golpistas anteriores, y al general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la Tercera Región Militar en Valencia. Tejero debía asaltar el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura, secuestrando al gobierno y a los parlamentarios. Una vez secuestrado el Parlamento, el general Milans del Bosch decretaría el estado de sitio en Valencia, sacando los tanques a las calles para demostrar el apoyo de las Fuerzas Armadas al movimiento. En el momento de máxima tensión, el general Alfonso Armada se presentaría en el Congreso como el único hombre capaz de negociar con los asaltantes y resolver la crisis nacional. Armada ofrecería a Tejero la lista de su nuevo gobierno de concentración y asumiría la presidencia del país con el respaldo de la Cámara secuestrada.
Sin embargo, el plan perfecto comenzó a desmoronarse en el preciso instante en que Tejero puso un pie dentro del hemiciclo. El 23 de febrero a las 6:22 de la tarde, los guardias civiles tomaron el Congreso a tiros. Mientras la mayoría de los diputados se refugiaban bajo sus escaños, imágenes históricas registraron la valentía del presidente dimitido Adolfo Suárez, del vicepresidente el general Gutiérrez Mellado y del líder comunista Santiago Carrillo, quienes permanecieron erguidos desafiando los disparos de los golpistas. Pocas horas después, en Valencia, el general Milans del Bosch cumplía su parte del trato, sacando miles de soldados y vehículos blindados a las calles de la ciudad y declarando el toque de queda. Las capitanías generales de toda España contuvieron el aliento, a la espera de saber si el resto de las regiones militares se sumaban al levantamiento o permanecían fieles a la Constitución. A altas horas de la noche, el general Alfonso Armada llegó finalmente al Congreso de los Diputados en un coche oficial. Armada solicitó acceder al interior del edificio para reunirse a solas con el teniente coronel Tejero en uno de los despachos parlamentarios. Fue en ese encuentro cara a cara donde el complot sufrió su cortocircuito definitivo. Armada le desplegó a Tejero el folio con la composición del nuevo gobierno de concentración nacional que pensaba proponer a las Cortes para salvar a España. Al leer la lista y descubrir que el nuevo gabinete incluiría a miembros del PSOE y del Partido Comunista, el golpista Tejero montó en cólera. Tejero, un ultraortodoxo que buscaba la instauración de una junta militar pura y dura, se negó rotundamente a permitir que políticos de izquierdas formaran parte del gobierno. Indignado por lo que consideraba una traición a sus ideales franquistas, Tejero expulsó al general Armada del despacho, negándose a cooperar y bloqueando la salida negociada que el general había diseñado. Mientras el complot se fracturaba en el interior del Congreso, el golpe recibía su estocada mortal desde el Palacio de la Zarzuela. A la 1:14 de la madrugada del 24 de febrero, el rey Juan Carlos I compareció en directo por la televisión española vistiendo el uniforme de capitán general de los ejércitos. En un mensaje televisado de apenas unos minutos, el monarca desautorizó rotundamente el golpe de Estado, ordenó a las Fuerzas Armadas mantenerse fieles a la Constitución y ratificó la vigencia de la democracia. El discurso del monarca desarticuló la duda en las regiones militares que aún dudaban sobre qué bando tomar. Sintiéndose abandonados y sin el apoyo del rey ni del estamento militar, las tropas de Milans del Bosch en Valencia regresaron a los cuarteles. A la mañana siguiente, tras 18 horas de angustia, Tejero firmó la rendición ante las fuerzas de seguridad, y los diputados fueron liberados sanos y salvos. El juicio contra los golpistas se celebró en 1982 ante un tribunal militar. Las sentencias condenaron a 30 años de prisión a los principales implicados, el teniente coronel Antonio Tejero, el general Jaime Milans del Bosch y el general Alfonso Armada. Sin embargo, el proceso judicial dejó numerosos interrogantes abiertos que han alimentado el debate político en España durante décadas. ¿Hasta qué punto conocían los servicios secretos de la época la preparación del asalto? Documentos desclasificados y testimonios posteriores sugieren que el Centro Superior de Información de la Defensa, el CSID, tenía conocimiento previo de los movimientos de Armada y Tejero, pero algunos de sus agentes permitieron que la operación avanzara creyendo que se trataba de una maniobra de reconducción política aprobada por las altas instancias. El papel de la misteriosa figura del elefante blanco, la personalidad civil o militar que debía asumir la jefatura del Estado tras el asalto, ha sido objeto de infinitas especulaciones. Para la versión judicial oficial, el elefante blanco no era más que una clave utilizada por los golpistas para referirse al propio general Alfonso Armada. Sin embargo, historiadores y analistas sostienen que la clave ocultaba una conspiración de mayor calado que involucraba a influyentes personalidades de la política civil que buscaban forzar un cambio de régimen sin violar formalmente la legalidad. El golpe del 23 de febrero marcó un antes y un después en la historia moderna de España. Paradójicamente, el fracaso del asalto consolidó de forma definitiva la joven democracia española. Demostró la firmeza de la ciudadanía frente al autoritarismo, neutralizó el peligro golpista dentro de las Fuerzas Armadas, y aceleró la integración de España en la Comunidad Económica Europea y en la OTAN. El 23 de febrero permanece en la memoria colectiva como el día en que la democracia española miró de frente al abismo de su pasado y decidió caminar definitivamente hacia el futuro. Y con el eco de aquellos disparos en el techo del Congreso de los Diputados desvaneciéndose en los libros de historia política, llegamos al término de nuestro apasionante recorrido de hoy. La historia del complot del 23 de febrero de 1981 en España no es solo un relato de tanques en las calles y asaltos militares. Es una lección sobre las complejas sombras, pactos y conspiraciones que pueden amenazar a un sistema democrático en sus momentos de mayor fragilidad. Nos resulta impactante pensar cómo unas pocas horas de incertidumbre en Madrid pudieron cambiar para siempre el rumbo político de toda una nación.
Queremos ver en la historia institucional un camino lineal de estabilidad, pero la realidad nos demuestra que la libertad y las instituciones democráticas son conquistas delicadas que requieren de la vigilancia y el compromiso permanente de toda la sociedad. Aquel discurso televisado en la madrugada del 24 de febrero cerró una era de incertidumbre, marcando el punto de no retorno para la consolidación de la España moderna. Las marcas de las balas que aún se conservan en la bóveda del Congreso de los Diputados permanecen hoy en día como un testimonio silencioso que custodiará por siempre el recuerdo de la noche en que la democracia española se puso a prueba. En Mundo Curioso nos apasiona explorar estos capítulos intensos e imprescindibles de la historia contemporánea, porque nos demuestran que para comprender el presente político de nuestras naciones, debemos atrevernos a examinar las tramas y los momentos de mayor tensión del pasado. Y ahora, mis queridos exploradores de la historia y la política, la palabra es completamente vuestra. ¿Conocíais los detalles sobre la operación armada y las teorías sobre el elefante blanco del 23 de febrero? ¿Qué es lo que más os asombra de la capacidad de respuesta de la sociedad española en aquella jornada crítica? ¿Qué opináis sobre las sombras que aún persisten en torno a los servicios de inteligencia de la época? Dejadme absolutamente todas vuestras reflexiones, hipótesis y comentarios en la sección de abajo. Ya sabéis que me encanta leeros a todos, responder a vuestros mensajes y participar en los apasionantes debates que organizamos en nuestra comunidad de mentes inquietas. Aprovechad este momento para proponerme el tema de nuestras próximas expediciones. ¿Queréis que viajemos a los secretos de la transición española y el Pacto de la Moncloa? ¿Preferís que exploremos los mayores escándalos de espionaje de la Guerra Fría en Europa, o que nos adentremos en las conspiraciones políticas que cambiaron el mapa de América Latina? Vosotros elegís el rumbo de nuestro canal. Si habéis disfrutado de este viaje fascinante a las tripas de la historia política contemporánea, os pido que dejéis un buen me gusta en el vídeo. Es un pequeño detalle que a vosotros no os cuesta nada, pero que a nosotros nos brinda un apoyo enorme para que el algoritmo siga recomendando nuestro trabajo de investigación a miles de apasionados de la divulgación en todo el mundo. Y si todavía no formas parte de la gran familia de Mundo Curioso, no lo pienses más. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún estreno. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares o con cualquier persona a la que le entusiasmen la historia de España, la política internacional y los grandes enigmas de la historia contemporánea. Seguro que les encantará descubrir los secretos mejor guardados del 23 de febrero. Muchísimas gracias de todo corazón por dedicarme vuestro tiempo, por vuestro apoyo constante en cada programa y por mantenerme